En un año, muchas cosas pasaron. Cuando platicamos la última vez, hablamos acerca de la nueva Suprema Corte, que todavía no entraba. Sí. Ahorita ya entró. Obviamente, en un año cambia mucho un país. Pero preguntarte, ¿tú cambiaste en un año primero? Yo creo que sí. A ver, las ideas centrales que se tocaron en esta mesa con ustedes creo que se mantienen casi en su totalidad. Muchas cosas han cambiado y si yo en algún momento en esa mesa les dije se va a poner feo porque la reforma tal, hoy creo que está 20 veces peor. Okay. Sobre todo justo en el ámbito jurídico, o sea, en el tema de la corte, en el tema del progreso de justicia en ese sentido, todo está muy lento. Hace poquito, no sé con quién hablaba, creo que fue un Político MX que me invitaron a una entrevista justo de la corte y decíamos que pues, la corte hace criterios, entonces para que la corte haga jurisprudencia, que básicamente yo siempre lo defino como lo que la corte dice que los jueces dicen, y eso se hace derecho, ¿no? Y la corte se encarga de hacer ciertos criterios jurisprudenciales dependiendo de los casos que van resolviendo o los precedentes que van dictando con sus sentencias. Este ha sido el año en donde la corte ha tenido el peor rendimiento de la historia. No se han hecho criterios jurisprudenciales. La corte no tiene lo necesario, no está preparada ni técnica ni profesionalmente hablando para estar donde están. Entonces, el retroceso que vamos a tener, incluso en términos de justicia y de interpretación de justicia, es abismal. O sea, tienes a los güeyes de la corte peleándose por temas que ya están completamente superados. La ministra María Estela Ríos, que de verdad es una vergüenza que esté sentada donde está, hay muchos choques de conocimiento, se ve que ya no saben lo mismo. Por ejemplo, Giovanni Figueroa y el ministro Chicharrón, ¿cómo se llama? Arístides. Ajá. Ellos dos, dentro de lo que cabe, yo sé que está muy viciado cómo llegaron a la corte, pero dentro de lo que cabe son perfiles académicos. Giovanni es un perfil de mucho tiempo de estudio, muy, muy académico. Entonces, conocimiento tiene, experiencia judicial no, y es evidente, pero conocimiento tiene. Las demás no. O sea, María Estela Ríos está perdidísima en el espacio, ya no tiene idea de qué está haciendo la corte, no tiene idea de nada. Lenia Batres no sabe qué vota. Y eso está cañón porque si pasa a nuestros niveles del alto tribunal, yo no te quiero contar qué le pasa a la persona que está peleándose un incumplimiento de contrato en un juzgado civil común y corriente. O sea, la reforma fue un total fracaso, dirías. Ah, total fracaso. Y son consecuencias del concurso de popularidad del que hablábamos la otra vez, claro. ¿no? Que hablábamos de meritocracia. Claro, pero además no solamente lo estoy diciendo yo. Ya reformaron su reforma al Poder Judicial. O sea, ya le hicieron una modificación para regresar ciertas cosas como estaban. Regresan un poco el tema de la carrera judicial, ya regresaron un poco el tema de los perfiles más estudiados. Para ciertos ministros de la Corte piden experiencia de mucho tiempo en el Poder Judicial, regresan las salas de la Corte que habían quitado. O sea, incluso ellos saben que está saliendo muy mal y, claro, que se ve muy mal. El tema no es que regreses... Estos cambios que están haciendo no son suficientes, porque al final sigue siendo una justicia de tómbola y sigues teniendo la escenita de nuestro Senado sacando pelotitas para ver quién va a decidir el camino de la justicia de México. O sea, de cualquier manera, no importa cuántas reformas le hagan para tratar de mejorarla, el tema central era uno, y era, estás infiltrando al poder. Si ya podía estar un poco politizado el Poder Judicial, porque eso es muy cierto. Claro. Todos aquí sabemos que el presidente ponía por dedazo y el presidente ponía por semejanza con opiniones políticas y con ideología política. Mientras tú apoyes al presidente, tu cargo como ministro iba a estar guardado. Se sabe, o sea, hay una crítica fuerte, y la tengo desde hace mucho tiempo, hacia cómo se ponían los ministros y cómo se escogen hoy. Eso no ha cambiado y eso pasaba. Pero lo único que hiciste fue abrir las puertas a que fuera mucho más politizado de cualquier manera. Eso no lo quitaste. Y entonces permites que el grupo en el poder sea quien decide, porque no sé si se acuerdan que cuando se hace todo este tema de la reforma, se deciden que iban a hacer 3 comités de evaluación. Se iba a abrir un comité de evaluación en el Poder Ejecutivo, un comité de evaluación en el Poder Legislativo y Judicial, ¿no? Entonces, tú llegabas con tus cartas de tus 5 vecinos y tus calificaciones de la universidad a presentar tus documentos porque querías ser juez. Entonces los presentabas y los mandabas a uno de los 3 comités. Y en teoría eran estos 3 comités quienes determinaban si eras candidato o si no eras candidato, por todos los requisitos. Entonces, no sé si se acordarán que el chisme jurídico está en que habían muchos amparos. No sé si se acuerdan que la presidenta recibió una notificación y dijo, no me importa. Y no le importó que habían suspensiones, porque varios jueces federales dijeron, el proceso está muy viciado. O sea, hay muchos amparos en contra, claro, de la reforma, de los vicios legislativos. Hay muchas cosas que solucionar antes de que tú sigas con este proceso.
Entonces hubo un juez que pidió una suspensión. Esta suspensión iba en el sentido de decirle a los 3 comités, espérate, no recibas nada, no adelantes nada, déjame primero terminar con el fondo de estos amparos y después seguimos. El Comité del Poder Legislativo no hizo caso, el Comité del Poder Ejecutivo tampoco, y el único poder que respetó la suspensión fue el judicial. Entonces se armó todo un escándalo porque los candidatos que habían ingresado al Poder Judicial, los documentos pues ya no tenían como mucho que hacer por la suspensión, todo un relajo. Y estos güeyes, a partir de esta nueva reforma, lo que hacen es quitan esos 3 comités y hacen un comité único, pero integrado por las personas que más les convengan. Entonces, al final, el problema de la justicia y de politizar tanto la justicia, pues ahí sigue, no se va a quitar. Y eso es precisamente el gran error, ¿no? Que permitamos que sea un concurso de popularidad o ideología política, mientras más afín seas a la presidenta o mientras más afín seas a Andrés Manuel López Obrador o al movimiento, pues más posibilidades tienes de llegar a ser juez o magistrado o ministro de la Corte. Y eso es una barbaridad. Y se ve. O sea, hoy ya la percepción de la justicia bajó, la eficiencia de la Corte bajó. Todos los números indican a que estamos básicamente de la chingada. ¿Dirías que la justicia ahora es como más relativa en México? Claro. O sea, ya no tienes un campo de seguridad jurídica, ¿no? Antes, pues a ver, lo que generan los precedentes y lo que generan las buenas decisiones de los jueces es que tú como civil, tú como ciudadano, sepas hacia dónde van encaminadas tus acciones y sepas qué vas a recibir del Estado si haces A, B o C. Eso es seguridad jurídica. Que yo tengo claro, porque lo dice el Código Penal, que si yo le doy un balazo a alguien, tengo de 8 a 20 años en prisión, ¿no? Ese es parte de entender que tus acciones tienen responsabilidades y el derecho se encarga, en gran medida, de determinar esas responsabilidades con mucha claridad, ¿no? Hoy eso ya está muy endeble, porque no tenemos claridad con lo que nos dice la ley, porque los legisladores no lo están haciendo bien. Hace poquito, justo con esta reforma, a la reforma judicial, añadieron otra cosa a estas reformas, y era el tema de los narcopolíticos y de la injerencia extranjera, que seguro vieron, donde para anular candidaturas se puede utilizar el tema de injerencia extranjera. ¿Qué es injerencia extranjera? ¿Una nota periodística? ¿Un comentario? No. Que vayas a Fox. O sea, sí, claro. Una entrevista. Exactamente, claro. Si vamos a Fox a hablar, ¿eso es injerencia extranjera? ¿O qué? Vendidos. Un periodista de Estados Unidos hablando de Sinaloa y de Rubén Rocha Moya, ¿eso es injerencia? ¿O cómo se determina cuando yo sí tengo participación en mover una elección? ¿Cómo van a determinar que esa injerencia, primero habría que determinar qué es injerencia, pero determinando eso, ¿cómo vamos a demostrar el nexo entre eso y un resultado de elecciones? La ley es muy ambigua. Y es a lo que voy. El Son marco, ambiguos. claro, Muy el ambiguos. marco de las responsabilidades ya está muy diluida. Y eso a la única persona o a las únicas personas a quien les pega es a nosotros. Porque en teoría, pues todas las autoridades tienen que hacer exclusivamente lo que les está permitido. Solo lo que la ley los mandata, las autoridades pueden hacerlo. Con nosotros funciona a la inversa. Podemos hacer todo lo que no está prohibido. Ellos no. Ellos tienen que apegarse a la letra. Si la letra a la que tienen que apegarse es ambigua, no da muchas reglas, lo único que estás haciendo es dándole margen a la autoridad de actuar como le dé la gana y de determinar qué va a ser injerencia para ellos y determinar si Leo y Nacho en Fox son un peligro y un riesgo electoral en México. ¿Y entonces qué? Si determinan que entonces podrías tú tener injerencia en Querétaro y eliminan la elección de Querétaro, ¿te imaginas? O sea, imagínate lo grave. Sí, claro. El poder que tienen. Porque evidentemente esto no lo hacen pensando en gobiernos de Morena. Claramente, ¿no? ¿no? O sea, llegó la iniciativa pensando en gobiernos de oposición. ¿Quiénes son, por lógica, quienes van a recibir o podrían recibir apoyo de Estados Unidos para temas del crimen organizado, ¿no? Naturalmente no van a ayudar a los gobernadores ya vinculados con el narco, ¿no? Entonces, si tenemos claro que el objetivo era hacia gobiernos de oposición, imagínate qué fuerte que haya una ley, que haya una iniciativa, que hayan modificaciones que permitan tirar lo que se gane en estados de oposición. Es sumamente injusto y estás peleando en una cancha sin reglas, sin determinar nada y además, si no te parece, o sea, si lo que sea el resultado electoral no te gusta, en el INE tengo a Guadalupe Tadei, por ejemplo, y en el Tribunal Electoral tengo a Felipe de la Mata y tengo a todos los magistrados electorales que me han dado los ganes como con la sobrerepresentación. Entonces, si no te parece, no te preocupes porque el INE y el Tribunal Electoral también son míos.